Mi Barca, encuentro virtual de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización de la Diócesis de Caldas, un programa producido por la Vicaría de Pastoral y la Pastoral de Comunicaciones. Bienvenido. Damos inicio de nuevo a nuestro programa Mi Barca, una nueva oportunidad para fortalecer nuestra fe, manteniéndonos firmes en la esperanza. Bienvenidos. En Mi Barca, hagamos oración. Invoquemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, muéstranos el sentido profundo de este gran júbilo pascual y prepara nuestro espíritu para celebrarlo con la fe, en la esperanza que no defrauda, en la caridad que no espera recompensa. Espíritu de verdad, que conoce las profundidades de Dios, dirige la humanidad para que reconozca en Jesús de Nazaret, el Señor de la gloria, el Salvador del mundo, la culminación de la historia. Amén. En Mi Barca, recibamos la catequesis. Y en este momento de formación como discípulos misioneros que vamos navegando en la barca donde Jesús es capitán, vamos a detenernos un poco en la relación de la oración y la esperanza. Y esto lo hacemos como lo hemos venido haciendo en estos programas de este año 2021, a la luz de la carta encíclica del Papa Emérito Benedicto XVI, Spes Salvi, salvados en esperanza. Y él nos habla de la oración como escuela de la esperanza, la oración como escuela de la esperanza. Y podríamos tomar los numerales del 32 al 34 de esta carta encíclica y hacer una relectura precisamente en torno a esa relación. Dice el Papa Benedicto: un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puede hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad, el que reza nunca está totalmente solo. Y nos habla de una anécdota de sus 13 años de prisión, 9 de los cuales en aislamiento. El inolvidable cardenal Bantuán nos ha dejado un precioso opúsculo, Oraciones de Esperanza. Qué rico que lo podamos buscar a través de la internet o lo busquemos también en una librería, Oraciones de Esperanza. Durante 13 años en la cárcel, este cardenal Bantuán, nos recuerda el Papa Benedicto XVI, en una situación de desesperación aparentemente total, la escucha de Dios, el poder hablarle, fue para él una fuerza creciente de esperanza, que después de su liberación le permitió ser para los hombres de todo el mundo un testigo de la esperanza, esa gran esperanza que no se apaga ni siquiera en las noches de la soledad. San Agustín ilustró de forma muy bella la relación íntima entre oración y esperanza en una homilía sobre la primera carta de San Juan. Él define la oración como un ejercicio del deseo. El hombre ha sido creado para una gran realidad, para Dios mismo, para ser colmado por Él, pero su corazón es demasiado pequeño para la gran realidad que se le entrega. Tiene que ser ensanchado. Dios, retardando su don, ensancha el deseo. Con el deseo ensancha el alma y ensanchándola la hace capaz de su don. San Agustín se refiere a San Pablo, el cual dice de sí mismo que vive lanzado hacia lo que está por delante. Después usa una imagen muy bella para describir este proceso de ensanchamiento y preparación del corazón humano. Imagínate que Dios quiere llenarte de miel, dice San Agustín, símbolo de la ternura y la bondad de Dios.
Si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? El vaso, es decir, el corazón, tiene que ser antes ensanchado y luego purificado, liberado del vinagre y de su sabor. Eso requiere esfuerzo, es doloroso, pero solo así se logra la capacitación para lo que estamos destinados. Aunque Agustín habla directamente sobre la receptividad para con Dios, se ve claramente que con este esfuerzo por liberarse del vinagre y de su sabor, el hombre no solo se hace libre para Dios, sino que se abre también a los demás. En efecto, solo convirtiéndonos en hijos de Dios podemos estar con nuestro Padre común. Rezar no significa salir de la historia y retirarse en el rincón privado de la propia felicidad. El modo apropiado de orar es un proceso de purificación interior que nos hace capaces para Dios y precisamente por eso capaces también para los demás. En la oración, el hombre ha de aprender qué es lo que verdaderamente puede pedirle a Dios, lo que es digno de Dios. Ha de aprender que no puede rezar contra el otro. Ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales y banales que desea en ese momento, la pequeña esperanza equivocada que lo aleja de Dios. Ha de purificar sus deseos y sus esperanzas. Debe liberarse de las mentiras ocultas con que se engaña a sí mismo. Dios las escruta y la confrontación con Dios obliga al hombre a reconocerlas también. ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta, ruega el salmista en el Salmo 19. No reconocer la culpa, la ilusión de inocencia, no me justifica ni me salva, porque la ofuscación de la conciencia, la incapacidad de reconocer en mí el mal en cuanto tal, es culpa mía. Si Dios no existe, entonces quizás tengo que refugiarme en esas mentiras, porque no hay nadie que pueda perdonarme, nadie que sea el verdadero criterio. En cambio, el encuentro con Dios despierta mi conciencia para que ésta ya no me ofrezca más una autojustificación ni sea un simple reflejo de mí mismo y de los contemporáneos que me condicionan, sino que se transforme en capacidad para escuchar el bien mismo. Sigue diciendo el Papa Benedicto: para que la oración produzca esta fuerza purificadora debe ser, por una parte, muy personal, una confrontación de mi yo con Dios, con el Dios vivo, pero por otra, ha de estar guiada e iluminada una y otra vez por las grandes oraciones de la Iglesia y de los santos, por la oración litúrgica, en la cual el Señor nos enseña constantemente a rezar correctamente. El cardenal Bantuán, vuelve a recordarlo el Papa Benedicto, cuenta en su libro de Ejercicios Espirituales cómo en su vida hubo largos periodos de incapacidad de rezar y cómo él se aferró a las palabras de la oración de la Iglesia, el Padre Nuestro, el Ave María y las oraciones de la liturgia. En la oración tiene que haber siempre esta interrelación entre oración pública y oración personal. Así podemos hablar a Dios y así Dios nos habla a nosotros. De este modo se realizan en nosotros las purificaciones, a través de las cuales llegamos a ser capaces de Dios e idóneos para servir a los hombres. Así nos hacemos capaces de la gran esperanza y nos convertimos en ministros de la esperanza para los demás. La esperanza en sentido cristiano es siempre esperanza para los demás y es esperanza activa, con la cual luchamos para que las cosas no acaben en un final perverso. Es también esperanza activa, en el sentido de que mantenemos el mundo abierto a Dios. Solo así permanece también como esperanza verdaderamente humana. Mis queridos hermanos, la oración nos ayuda a mantenernos firmes y fuertes en la esperanza. En mi barca, dejemos resonar la palabra de Dios en la Lectio Divina. Y después de invocar al Espíritu Santo, escuchemos el Evangelio de este quinto domingo de Pascua.
tomado de San Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. A los que dan fruto los poda para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tiran afuera como el sarmiento y se seca. Los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje. Meditemos. Después de haber leído el domingo pasado el Evangelio del Buen Pastor, el pastor que da la vida por las ovejas, en este domingo profundizamos en la realidad de esa vida que nos ha sido dada. Es su misma vida resucitada como fuerza de la nuestra, como savia que da vigor, desarrollo y plenitud a nuestra existencia. Las preguntas que la Iglesia nos invita a hacernos en esta nueva etapa de nuestro caminar pascual es: ¿cómo toma cuerpo en nosotros el misterio pascual? Es decir, ¿cómo nos vivifica el Padre del resucitado? Y puesto que la vida es un proceso dinámico, tan fuerte como frágil, ¿qué hay que hacer para que la vida de Jesús en nosotros se desarrolle verdaderamente? ¿Qué frutos esperan de nosotros los que vivimos la experiencia pascual? Y finalmente, ¿qué rostro de Dios se revela en el misterio pascual? Para ello, se nos propone hoy la bellísima comparación que llamamos alegoría y no parábola, porque cada detalle cuenta para la explicación de la vid, los sarmientos y los frutos, o en términos más simples, el tronco, las ramas y los frutos. Nótese la dinámica de la comparación. Para nosotros, me refiero a los que vivimos en Colombia, que no somos de la cultura vinícola, sino de los jugos de diversas frutas, nos pueden sonar extraños algunos términos o acciones descritas en la alegoría. Sin embargo, podemos aprender mucho de esta comparación que nos habla de nuestra profunda relación con Jesús y lo que debe resultar de ella. El énfasis de toda la comparación está en el dar frutos. Nótese la repetición en los versículos 2, 4, 5, 8 y 16 de este capítulo 15 de Juan. Al menos 4 veces leemos la expresión en el Evangelio de hoy. Esto quiere decir que si por una parte, como lo vimos en la Cuaresma, Jesús es el grano de trigo que muriendo da mucho fruto, ahora por otra parte, en el tiempo pascual, Jesús es también la vid, cuyos sarmientos deben dar ricos frutos, abundantes y de muy buena calidad. Poco a poco, la alegoría nos va conduciendo a esta reflexión. Si la cepa es de tan buena calidad, entonces ¿por qué los frutos que damos en el mundo no lo son? Nuestra vida tiene un sólido fundamento. Somos por naturaleza de buena cepa. El problema es que no nos percatamos de esta realidad y por ende no somos conscientes de los elementos que entran en juego en la configuración de la hermosa y vigorosa vida a la que hemos sido llamados, por la cual Dios se ha jugado todo para hacerla posible en nosotros. Por lo tanto, la alegoría de la vid y los sarmientos, con sus alusiones directas y sencillas a la realidad de la vida en crecimiento, nos lleva cuidadosamente a un análisis profundo para que descubramos de qué depende la fecundidad que proviene de la transformación pascual y de dónde viene la fecundidad apostólica
de todos aquellos que experimentaron el encuentro y la inserción viva en el Señor Jesús. Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Cómo toma cuerpo en nosotros el misterio pascual? Es decir, ¿cómo nos vivifica a nosotros el Padre del resucitado? Y puesto que la vida pascual es un proceso dinámico, tan fuerte como frágil, ¿qué hay que hacer para que la vida de Jesús en nosotros se desarrolle verdaderamente? ¿Qué frutos se esperan de nosotros los que vivimos la experiencia pascual? Oremos con la siguiente canción. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, aquel que en mí no da fruto, mi Padre lo cortará. Y todo aquel que sí da fruto, mi Padre limpia con amor. Ustedes ya están limpios por la palabra que les doy. Permaneced en mí como yo en ustedes, y fruto abundante darán. Permaneced en mí como yo en ustedes, y su fruto abundante será. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan con confianza al Padre y todo lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den fruto abundante, en que sean mis discípulos y guarden mis mandamientos. La gloria de mi Padre está en que ustedes den fruto abundante en su honor. La gloria de mi Padre está en que ustedes den fruto abundante en su honor. Pues como el Padre me amó, así yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, y antes de finalizar este programa Mi Barca, una invitación muy especial. Ya desde ahora, el lunes 10 de mayo a las 7 de la noche, los invitamos para que se conecten con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Diócesis de Caldas, en la Pastoral de las Comunicaciones, para que juntos recibamos una invitación que nos van a hacer muy especial en un taller de conversión que se va a iniciar en nuestra Diócesis de Caldas, una buena oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza. Recuerden pues que, como hemos meditado, lo importante que es la oración de los unos por los otros. La oración, como lo ha dicho el Papa Emérito Benedicto XVI, es la escuela, la mejor escuela de esperanza. Pues que la oración también reanime nuestra esperanza y nos mantenga firmes en la fe. Dios les bendiga y que la Virgen María y San José les acompañen y les guarden.